Vamos a continuar con el último panel de este seminario. Hablar de la buena administración es hablar de Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Creo que nadie en el mundo ha trabajado este tema como Jaime. Su pluma está detrás de la carta del CLAD del año 2013 y ha logrado desentrañar este concepto e imponerlo con gran éxito en toda Europa continental y América Latina, con particularidad, tenacidad y éxito. Lamentablemente no está aquí entre nosotros, pero está mejor que nosotros porque está en Tui. Siento una gran envidia, sana envidia, de saber que está en la tierra de mis ancestros. Seguramente a esta altura ha tomado un magnífico Alvarinho Rías Baixas y se ha deleitado con el manjar del Minio, y tal vez ya haya pasado por el tostado inolvidable de esas tierras. Pero bienvenido, Jaime, aunque sea a través de la pantalla. Jaime no requiere presentación entre nosotros, simplemente voy a recordar que es catedrático de la Universidad de La Coruña y presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Vamos a tener el gusto de reencontrarnos dentro de muy poquito en el próximo foro en Santiago de Chile. El doctor Rodríguez Arana Muñoz va a exponer durante 20 minutos sobre la buena administración y ética pública. Bienvenido, Jaime, es tuyo el micrófono. Muchas gracias, muy buen día para todos ustedes. Estoy muy contento de una vez más participar, aunque sea a través de las nuevas tecnologías, en este magno evento de los seminarios internacionales de Derecho Administrativo que con tanto brillo y acierto dirige desde hace ya bastante tiempo el profesor Augusto Durán, a quien le agradezco mucho sus cordiales palabras de presentación. Es verdad que me encuentro hoy en Tui, en los confines del Reino de España y Portugal, al lado del río Miño, y que sé que para ti y tu familia este es un lugar muy especial, porque desde aquí hace muchos años partieron algunos de tus tatarabuelos para el Uruguay. Estoy también muy contento de ver caras conocidas y de ver que está acompañándote en la mesa presidencial mi querido amigo y jurista universal Juan Carlos Casaña, a quien envío un gran abrazo. También tuvimos la oportunidad de tenerlo en Tui en algunas oportunidades, cuando celebramos en el Pazo de Mariñán estos eventos que hacemos todos los años sobre temas centrales del derecho administrativo iberoamericano. Y saludo, por supuesto, a los colegas, las colegas del Uruguay, las personas que asisten a este seminario. Y esta mañana conversaba con Carlos del Piazzo ya de los últimos detalles del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que tenemos en Santiago de Chile, y ponía de relieve que claro que me gustaría estar personalmente y presencialmente con ustedes en Montevideo, pero la vida es así y espero que pronto podamos tener el privilegio de regresar a esas queridas tierras. El tema que se me ha propuesto lleva como rúbrica Buena Administración y Ética Pública. Y cuando reflexionaba sobre este título, llegué incluso a pensar que se podía titular también Buena Administración igual a ética pública igual a buena administración. ¿Por qué? Porque la buena administración creo que es el resultante y la consecuencia de la proyección de la ética en la administración pública, y también el resultante y la proyección y el corolario imprescindible de los postulados del Estado social y democrático de derecho.
Cuando hablamos de la ética pública, o la dimensión ética en la administración pública, porque no es que haya una ética pública, hay una ética privada. Hay una sola ética, como nos enseñó el maestro Aristóteles en su fantástico libro de Ética Nicómaco, donde él llega a sentar, y lo dice en reiteradas ocasiones, que nos interesa sobre todo hablar de la ética, no tanto para la erudición y la reflexión eh, filosófica, cuanto para que se practique. Y en ese libro él acuña una expresión que yo he utilizado algunas veces para tratar de estas materias, sobre todo cuando tuve la responsabilidad en mi país de dirigir la Escuela Gallega de la Administración Pública, la Escuela Canaria de la Administración Pública y después el Instituto Nacional de Administración Pública. Y recuerdo, y lo recuerdo como si fuera ayer, porque estos temas me interesaron mucho en aquellos años, años 90, 91, 92, ya como decimos aquí, choveo moito, llovió mucho desde entonces, para poner en suerte esa definición que hacía el maestro en relación con esa ciencia social que estudia el comportamiento de los funcionarios públicos en orden a la recta razón. Y claro, la pregunta es, ¿cuál es la recta razón en la actividad pública? ¿Qué consecuencias, qué exigencias tiene la recta razón en la actividad pública? Para ello, tenemos que recordar otro maestro, mi maestro de Derecho Público, José Luis Meilán Gil, que recuerdo con mucho cariño, y más en estas tierras, porque él gustaba mucho de venir a Galicia en el mes de agosto, en las Rías Bajas, y darse unos paseos por Tui, por el río Miño. Él siempre decía, parafraseando a Marcelo Caetano, que el río Miño no es un río que divide dos estados, dos países, es un río que une dos pueblos, que une dos países, en este caso España y Portugal. Y efectivamente, él solía decirnos que esta recta razón de la ética estaba muy incrustada y muy incardinada en la administración pública, por una razón, porque la conformación esencial de la administración pública en un Estado democrático atiende a tres conceptos que él consiguió delinear y escribir en la Constitución española del año 78 y que siempre nos decía que tenía una carga. Bueno, pues continúo con el comentario anterior que tenía que ver con esos tres elementos que para el doctor Meilán configuraban el ethos de la administración pública, el servicio, la objetividad e interés general. Estaba recordando algo que el doctor Augusto Durán siempre nos ha explicado y ha escrito en sus trabajos y que tiene que ver con el centro de la administración pública, el centro del Estado, el centro del derecho, que es la dignidad humana. La dignidad humana que tiene esa naturaleza, ese carácter indeleble que hace esa constancia y ese valor intrínseco en virtud del cual yergue, se levanta omnipotente, todopoderoso y soberana frente a cualquier embate del poder, cualquiera que es una doblez por ignorarla o por eliminarla. Y ese servicio es objetivo. Y la objetividad, también Meilán decía que aunque es una condición esencial del funcionamiento de la administración de una democracia, tiene una gran carga ética, porque al final la objetividad es el trasunto de esta rendición de cuentas que deben hacer quienes representan al pueblo y por lo tanto, como lo representan, debe rendir cuentas las personas de la administración. Y como decía Rentería, la rendición de cuentas en la motivación, sobre todo los poderes discrecionales, juega la gran batalla del Estado de Derecho. Es un servicio que es objetivo, por lo tanto, que es racional y que se realiza para el interés general, que como también sabe, con la con la motivación, tiene que ver con la vinculación a la vida de la persona y que participa. He dicho esto, podemos comprender que efectivamente la buena administración por fin de la dimensión ética sobre la administración pública. Y a la luz de estas consideraciones, yo siempre suelo recordarlas
algo que aprendí hace algunos años, ya unos cuantos, porque el tiempo pasa más rápido de lo que uno quisiera y sobre todo en el verano. Ya hemos empezado el día 1 de agosto, estamos ahí a 16 y parece que empezamos ayer del verano y aún nos quedan, en fin, 14 días que van a pasar muchísimo más rápido. Pero una cosa que aprendí hace tiempo y que escuché de un profesor italiano de Milán, Giuseppe Franco Ferrari, en un seminario de profesores de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Filosofía, es que estas tres ramas del derecho están más conectadas de lo que parece. Y él solía poner la figura de un edificio. Cuando se va a construir un edificio tenemos que asentar bien el edificio. Los pilares tienen que ser robustos, tienen que ser sólidos, que aguanten los vendavales, que las pandemias, que las situaciones extraordinarias, que aguanten, el edificio se mantenga firme. Luego tiene que haber un diseño del edificio y además el edificio tiene que ser digno para ser habitado por el ser humano. Entonces Ferrari decía, los fundamentos son de la filosofía y la filosofía de la cultura jurídica europea está asentada en tres grandes elementos. El derecho de Roma, el pensamiento griego y la solidaridad cristiana. Y él hablaba de Atenas, de Jerusalén y Roma como los tres grandes centros geográficos que permearon cultura, que está en la base de la ética y está en la base de la moral y que está en la base de la dimensión axiológica del derecho y de la administración pública. Y por lo tanto, cuando nos referimos a una buena administración, enseguida hemos que tiene que ver también, además, con servicio, con la objetividad y con el interés general, tiene que ver también con 5 elementos que nos ayudan a identificar como indicadores si estamos en presencia de una buena administración. Porque al final, la Carta de Niza del año 2000 es consecuencia de los informes que en su día hizo el Defensor del Pueblo Italia en relación con expedientes de mala administración y, bueno, postulando toda una interpretación acerca de, aunque sea por contraste, de lo que es una buena administración, que tampoco es que es un concepto que acaba de emerger en el tiempo en que vivimos, esto es muy antiguo. Por ello hablaba de que existe la administración que habla de su mejora y modernización, y nosotros en España, ya desde hace mucho tiempo, pues tenemos derecho administrativo, que decía Giannini, desconocido desde mucho antes de la Revolución Francesa. Estos días estoy dando unas sesiones en la Contraloría General de la República de Colombia y he tenido que analizar, por ejemplo, la historia del control y la fiscalización de las cuentas en España y arrancamos del siglo XII. Entonces, esto, aunque ahora se habla mucho de una administración, pero no es propio de este tiempo únicamente. Lo que pasa es que ahora, lamentablemente, porque vemos malas administraciones, despilfarro, mala gestión, falta de motivación en las decisiones de la administración, a ocasiones, pues están en el cante. Estos 5 elementos que nos ayudan a comprender el sentido de una buena administración son por este orden: juridicidad, separación de los poderes, derechos fundamentales, solidaridad, participación. Juridicidad. Oriu hablaba de juridicidad más que de legalidad, y nosotros en España hemos copiado a los alemanes en la Constitución del 78 para decir que el poder está sometido a la ley y al derecho. Una buena administración está sometida a la ley y al derecho. No solamente a la ley ni solamente al derecho, a la ley y al derecho. Y por lo tanto, en una buena administración, toda la panoplia de expresiones de la voluntad de la administración, actos tácitos, presuntos, normas, operaciones materiales, vías de hecho, omisiones, cantidades, puede, y cuando es el caso, debe ser controlado por la jurisdicción contenciosa administrativa. Separación de los poderes, esto daría muchas horas de análisis. Simplemente digamos ahora que, por ejemplo, en materia sancionadora, una buena administración, la potestad sancionadora, pues distingue entre los órganos instructores y los resolutores. ¿Por qué? Pues porque, con independencia de lo que queramos pensar acerca de las dependencias o no del derecho penal, del derecho sancionador,
es conveniente que quien resuelve tenga una cierta independencia para poder hacerlo con imparcialidad. Derechos fundamentales. El principal derecho fundamental social es el derecho a la buena administración. Y lo hemos visto en la pandemia, los gobiernos y estados que han tenido buenas administraciones, pues han podido atender mejor el derecho a la salud, y es un derecho relacional que ayuda a que los derechos fundamentales sociales puedan realizarse en condiciones dignas. La solidaridad, entendida como la sensibilidad social del Estado en relación con las personas frágiles, desvalidas, vulnerables, y que se ha ido experimentando y se ha ido concretando en todas estas técnicas del fomento, de las ayudas, de las subvenciones y los subsidios, que liberan energía social que está latente en la sociedad y ayudan a las personas en peores condiciones para que cuanto antes puedan recuperar la dignidad. No tanto para estar permanentemente ancladas en la dependencia, sino para que puedan, en condiciones de dignidad, recuperar pues esa dimensión que les permitan pues asumir su propio papel y su autorrealización solidaria en la sociedad. Y participación, porque el interés general, como ha dicho el Tribunal Constitucional de mi país de hace ya bastantes años, en el año 1984, el interés general se define en un Estado social y democrático de derecho a través de la cooperación y la colaboración entre los agentes públicos y los agentes sociales, porque ya el interés general no es definido unilateral y monopolísticamente por los funcionarios. Esto ya es muy antiguo, de la Revolución Francesa, está superado, y por eso en las políticas públicas modernas hay ese espacio de cooperación y colaboración entre los poderes públicos y los agentes sociales. La ética, insisto, nos ayuda mucho a comprender el sentido que tiene una buena administración. El derecho, como decía Villar Palasí, es un producto cultural, y el derecho está indeleblemente vinculado a la axiología y a la ética y a la moral. Y, entre otras cosas, porque el derecho es la aspiración a la realización de la justicia. Y en esa pugna que hoy en día se cierne el mundo en muchos países entre una visión formalista del Estado de Derecho y una visión materialista del Estado de Derecho, como ya en la primer cuarto del siglo XX en Alemania Hermann Heller puso de relieve, y es una pugna todavía hoy muy presente en Europa y en América, y la necesidad de que las formas jurídico-administrativas sean el envoltorio a través del cual se realicen los valores del Estado de Derecho, nos permite, que nos anima a pensar que muchos sectores del derecho administrativo y de la actividad administrativa cada vez tiene más importancia una buena administración. No tenemos el tiempo ahora, ¿verdad?, para poder analizar pormenorizadamente estas cuestiones, pero si, por ejemplo, nos vamos a el derecho sancionador y a la potestad sancionadora y a los procedimientos sancionadores, nos vamos a dar cuenta que una buena administración del procedimiento sancionador convoca a la legalidad, juridicidad, convoca a la tipicidad, convoca el principio de culpabilidad, convoca el principio de presunción de inocencia, al favor libertatis, que son elementos consustanciales para que la potestad sancionadora se realice con arreglo a unos mínimos que tienen mucho que ver, como decía al principio, con la centralidad de la dignidad de la persona, de la que derivan todos los derechos fundamentales. Por supuesto, si nos vamos a la contratación pública, ahí nos vamos a encontrar con exigencias de una buena administración que tienen bases eminentemente éticas. Por ejemplo, la elaboración de las referencias de los pliegos de forma clara, concisa, concreta, completa. Ahí nos encontramos con las exigencias de la objetividad y de la motivación en la selección del contratista. Ahí nos encontramos con las exigencias jurídicas y éticas a la hora de realizar la potestad sancionadora cuando sea menester. Ahí nos encontramos también con elementos jurídicos que parten de esta
dimensión ética del servicio objetivo al interés general que tiene que ver con la conservación del ciclo de vida útil del contrato. Y si, por ejemplo, seleccionáramos, y ya voy terminando, otra materia también donde la buena administración se produce cuando realmente se tienen claras las exigencias éticas, es la fiscalización de las cuentas públicas. Más allá del principio de equilibrio financiero, más allá del principio de estabilidad económica, a la hora de comprobar cómo se realizan los gastos públicos, y nos dicen nuestras constituciones que tienen que hacerse con indicadores que atiendan a la eficiencia, que atiendan a la economía y a la equidad. Es evidente que ahí nos vamos a encontrar con cuestiones que están en la base misma del derecho administrativo, como es la justicia y como es la equidad. El positivismo cada vez muestra con más clarividencia sus debilidades. Y necesitamos, ¿verdad?, recordar, porque también parte de una concepción ética del derecho, la importancia de esos principios, o como dice una sentencia de la Corte Suprema Española, los principios de derecho son el oxígeno que respiran las normas, son la atmósfera que respiran las normas. Las normas se con arreglo a principios que están antes de su génesis, que están durante su elaboración, que están en la misma interpretación y en la misma implementación. De forma y manera, y ya termino, que estos días lo he señalado en unos comentarios en Twitter que tuvimos sobre la buena administración. El derecho administrativo, por ser derecho y por estar dirigido a la satisfacción del interés general, satisfacción objetiva del interés general, se asienta sobre la objetividad, se asienta sobre el servicio, se asienta sobre el interés general, de dónde surge, desde dónde surge esa vinculación indeleble de la que hablaba Meilan a la dignidad humana y a los derechos fundamentales. En fin, espero haber podido transmitir con claridad estas ideas desde este lugar en el que me encuentro en el día de hoy, que para muchas personas que han venido al Pazo de Mariñán es un lugar conocido y que, bueno, pues deseo y espero que tienen ahora las grandes intervenciones de la tarde o de la mañana en Uruguay. Y, en fin, a todos ustedes un saludo muy afectuoso desde Galicia, desde las Rías Bajas, esperando verles muy pronto en Uruguay, en el Pazo de Mariñán, donde sea. Buen día.